El tipo dice, compré barato y vendo caro. Explica ayer en el tweet. Significa que el peso se va a apreciar. Él vendió dólares contra pesos, se compró tantos pesos. Ahora con esos pesos va a comprar más dólares, porque se va a apreciar el peso. Vale más el peso. O sea, si vos estabas en 1.500, en vez de ir para 2.000, va a ir para 1.000. Yo digo que se va a ir ahí, digo, es lo que él tiene en la cabeza. La sociedad dura dice, ¿qué le pasa a esto? Pero aparte fue el que dijo, pongan las retenciones. Cuando sacamos las retenciones, sacó Milei hace una semana las retenciones. Pónganla urgente, porque me están perjudicando, y acá salió lo que le habían mandado los ojeros en su celular. Tenemos que solucionar este temita, que ganar las elecciones, que este pibe se vaya lo antes posible. Pero pues la Argentina está mejor que nunca. Nunca tuvimos el momento que tenemos ahora. Nunca. ¿A qué te referís, Guille? ¿Al momento histórico? Claro, la situación internacional, la situación favorable en términos internacionales. El peronismo siempre estuvo con el mundo en contra. Los radicales trataban de acomodarse, pero también no los entendían, no se entendía lo que era. Porque una gente que tenía un Balbín, tipo extraordinario del radicalismo, que Perón metió preso, pero porque también era un amigo, que nunca salió de la Argentina. Vos tenías dirigentes políticos de primer nivel que nunca habían salido de la Argentina. ¿Y por qué Balbín nunca había salido de la Argentina? Porque no tenía manera de explicar lo que era el radicalismo en el mundo. A mí que me tocó viajar, y a muchos compañeros, sobre todo por obvias razones, ¿cómo explicabas el peronismo? Las consignas... En Italia, vos pasabas de Italia a España, de España a Alemania, es una cosa loca el peronismo cuando vos tenías que explicar. ¿Y cómo lo explicabas? Vos identificaste en Italia como peronista. Entonces, cuando vas a ver el clásico en Roma, te llevan a la... Roma Lazio. Bien, ¿y en qué hinchada vas? Y yo voy a la de Roma. Claro, pero si sos peronista, te dicen, no, bueno, entonces cuando empieza el partido, imagínate en el Olímpico, ¿no? Viene un tipo, fuiste alguna vez el clásico, cuando eso pasa siempre, va al centro de la cancha, va un tipo caminando al centro de la cancha, así, ¿no? Pose marcial. Llega al punto del centro de la cancha, un silencio en la cancha que no mueve, vos decís, estos se volvieron todos locos. Y de repente, depende de donde vos estés, todo el mundo mira para el mismo lugar. Y ahí sale un águila volando. El águila, y empieza a dar vuelta en la cancha así. Y el tipo en un momento determinado le hace ¡trac! Y el águila se posa acá y la cancha explota. Explota la cancha. Y vos decís, acá estoy, esto es lo mío. El águila volando y después si ganás o no ganás, no importa. Y vos decís, soy de Lazio. ¿De dónde dijo? De Roma. De Roma son todos colorados, ¿viste? Todo boche. Es el PC. Porque Italia es el único país que tiene catocomunistas. ¿Qué es catocomunista? ¿Qué es catocomunismo? Un católico comunista. Ah, mira, y vos decís, ¿dónde me meto ahora? Porque encima, ¿qué soy? ¿Entendés? Ahora vos explicás el nacionalismo de inclusión, que es el sector nacional de los radicales, no Totaramano socialdemócrata, y explicás el peronismo, te entienden en todos lados. ¿Te entienden en... ¿Hay algo parecido al peronismo en otro país? No, pero ya lo vamos a peronizar juntos. Escúchame, porque es verdad lo que dice. Pero, a ver, se viene el abrazo Perón-Balbín, es verdad. Sí, Ni él es Perón, ni él es Balbín, y yo soy Perón, es una... No, pero... Y él trabaja mucho y yo le hice un chiste y se la aguanta porque es buen radical que sabe de chiste. ¿Cómo definís cómo explicas a un italiano, a un inglés el Y peronismo? ahora es muy fácil porque le digo, ¿lo conociste al Papa Francisco? Sí, me dice extraordinario, bueno, era peronista. Ahora lo puedo decir. Antes no podía, cuando el tipo estaba vivo, estas cosas era feo decirlas, porque era el líder de la humanidad. Ahora ya hay otro, que es León XIV. León XIV. Pero, ahora que se murió, es tan fácil, me ha pasado, no ahora con extranjeros que vienen, ¿no? Che, pero ¿qué es Francisco? Todo lo que dijo Francisco, todo lo que dijo, su pensamiento profundo y demás, está directamente vinculado al peronismo. Entonces, este mundo que se viene, con estos detalles que tenemos de Milei y demás, que empieza a cambiar el 26. El 26 va a ser un triunfo rotundo, extraordinario.
Lo que pasa es que no tenemos que pensar que el acuerdo país-país con Estados Unidos es esta pavada que están haciendo ahora. Ahora, vamos. ¿Qué pasó ayer? Explicarle, a mí yo la verdad me cuesta entenderlo porque no sé. Hay algo que pasó antes que lo tiene que explicar él, pero si querés hablo lo de ayer. Él tuvo un hecho extraordinario más importante que lo de ayer. ¿Qué fue? Lo que pasa es que los periodistas, que son los que hoy te hacen la Sí, el interfaz relato. con la opinión pública, no entendieron lo que estaba pasando porque fue en vivo. Lo del jueves, lo del miércoles a la noche, con Esper en la Cámara de Diputados, en vivo, todos viendo lo que estaba pasando en ese momento, cuando el juez pide que se autoricen medidas secretas que nadie conoce y los propios diputados, es extraordinario. Es extraordinario. Para los que estudien algún día Derecho, los pibes, guarden la sesión del Congreso. Pero, ¿por qué? A ver, Bueno, eso que te lo explique después. Estábamos en el Congreso. Sí, dale, contame. Primero, yo era uno de los pocos que quería echarlo a Esper, porque por lo mismo motivo que no puede ser candidato a diputado, Y tampoco puede ser tiene que renunciar. Presidente de la Cámara. Bueno, y había un pacto ahí, secreto, porque dice, bueno, si asentamos un precedente de echarlo a Esper, mañana pueden ir por Máximo Kirchner. Había un pacto ahí que nadie me daba pelota. La verdad que yo me sentí muy solo con algunos peronistas, sobre todo mujeres peronistas que querían rajarlo, pero era muy poco, ¿no? Ni los nuestros lo escuchaban, ¿no? Todos hacían los boludos. Entonces había una tensión ahí que nadie hablaba de Esper, hasta que apareció los diarios, mirá vos, el pedido de un juez de que el Congreso, el Parlamento, el recinto, los diputados aprueben, den la aprobación para que el juez, sin información, no podemos acceder a la información, avance en unas pesquisas, pero no teníamos información, teníamos que darle un poco una carta libre al juez. Y incluso se propuso una votación secreta. Mirá vos, que se vayan los periodistas, ¿no? Fue histórico, es cierto. Sí. Había un momento de discusión de, bueno, ¿cómo hacemos? Porque nadie sabía cómo hacer, cómo dar lugar al pedido del juez, que no había mucha explicación, que el juez no quería que se difunda incluso. Entonces, muchos plantearon que haya una votación secreta, que se vayan los periodistas, que se vayan los asesores y que los encerremos como en un cónclave. Todo esto el miércoles de la tarde. Y al final, hasta los libertarios, todo el mundo, aprobó darle al juez la vía libre para investigar y para pesquisar. Por eso después hicieron los allanamientos. Él está en campaña y tiene que hablar de un pacto y yo lo entiendo. Eso está bien, pero no es cierto, porque después se demostró en la votación que no hay ningún pacto y menos de nadie del peronismo con el gobierno. Pero lo extraordinario es que la primera vez que pasa, la Constitución estaba en juego. Eso no era una ley, porque era una resolución únicamente de una Cámara y tenían que resolver el tema ipso facto. Y fue extraordinario porque nunca pasó, porque como era un hombre del cuerpo, el cuerpo era, y es otro poder, era el cuerpo el que tenía que liberarle las manos al juez en algo que le estaban dando un cheque en blanco. Es cierto. O sea que no sabe lo que pero el juez tampoco lo dijo. No. Dijo, autorícenme a que yo proceda, lo que voy a hacer no les interesa. Es así. Y los tipos tuvieron que tomar esa decisión. Es extraordinario, pero la Constitución no avala eso. No es que vos decís, no, mirá, esto es constitucional, lo vamos a hacer. Nadie dijo eso. Hay que ver si la Constitución dice. Ahora, muy interesante, porque ya está hecho y se violentó la Constitución. No tienen ningún problema porque no hay un hecho jurídico atrás. Porque ¿quién va a decir que eso no es si un juez lo pidió y los diputados lo dijeron? Pero guarda. Es un antecedente. Es que es muy interesante. Más interesante que lo de ayer. Muy interesante lo que pasó. Lo que pasa, ¿qué aconteció con los periodistas? No sabían lo que pasaba. No ni idea, hablaban pavadas todos. Nosotros tampoco sabíamos. Inclusive Carabajal, que es un diputado que fue juez, dijo, esto no, como decía Guillermo, esto es único. Yo no puedo autorizar a un juez a algo que no sé qué es. Y entonces dijimos, vamos a hacer un cónclave, que se vayan todos y discutimos, que nos den a nosotros la información. Pero muchos dijeron, bueno, es imposible, somos 250 y pico, se va a filtrar con los WhatsApp. Era imposible también hacer algo secreto. Entonces, y finalmente todo el mundo aprobó. Por unanimidad y de hecho fueron los allanamientos. Ahora, claro, ese es un hecho, pero no importa, porque podía haber pasado cualquier cosa. Sí, claro. Porque las medidas las sabía el juez, no es que vos autorizaste allanamiento. Vos autorizaste
Vos podrías haber Sería sido libre. cualquier, o sea, se dieron los allanamientos, podría haber sido. Vos le diste los plenos poderes a un juez para operar sobre un diputado que solamente tiene licencia y que es un poder de la nación. Otro poder de la nación va sobre un poder de la nación, violentando la Constitución, dándole atribuciones extraordinarias a un juez. Obviamente se tiene que manejar dentro de la ley, lo permite, no lo va a fusilar. Sobre un hombre que es diputado y que por lo tanto pertenece a otro poder y que no se fue porque es diputado, solamente está en licencia. Es tremendo lo que pasó. Por eso, entre los periodistas que no tenían ni idea de lo que estaban hablando, todos los canales, no tenían ni idea de lo que estaba pasando, y lo que pasó, que es un hecho singular, que hasta hoy cuesta explicarlo y que va a pasar como hecho. De esto lo que va a quedar son los allanamientos y no el hecho histórico de la decisión tomada y esto que estamos contando. Es extraordinario lo que aconteció. Y ayer pasó algo que tenemos que tener simplemente la delicadeza, el peronismo, yo voy a hablar del peronismo y después hablar, de no pifiarle al sendero histórico, porque igual vamos a entrar al sendero, pero una cosa es entrar bien, cómodo, tranquilo, y otra cosa es entrar tambaleando. Y esta es la oportunidad del peronismo de entrar bien, cantando la marcha. Acá hay un acuerdo país-país que no existió nunca. Si bien la independencia argentina fue Pues entre Estados Unidos y Argentina nunca, porque los ingleses se ocuparon de que no hubiese un acuerdo país-país entre Argentina y Estados Unidos. Los ingleses se ocuparon de esto, que son nuestros enemigos. Nuestros enemigos son los... Claro que no querían. Entonces, la influencia de los ingleses fue, la influencia de la sociedad rural fue, y por primera vez, vos fíjate que el último hallazgo de esto, y no fue financiero, fue político, es Kissinger caminando Latinoamérica, como lo llaman ellos, y hablando que la región va a ir para donde vaya Brasil. A mí me tocó leer esto siendo más joven que ella casi, con lo cual mi desazón era tremenda. Vos no habían nacido. Era una desazón. Que venga el tipo que es el canciller del mundo, que aparte una presencia, y que te diga, ustedes no existen, lo único que existe es Brasil. Para nosotros fue una situación. Después vino el Mercosur y toda esa pavada. Pero nosotros teníamos el parque industrial más grande que Brasil. O sea, si vos decías Maradona o Pelé, no había duda. Nadie podía decir Pelé. ¿Está claro? Era Maradona de acá. En la economía también, y en todo. En la música, en todo. Brasil era... De repente, Brasil empieza a despegar con el apoyo norteamericano. Esto que pasó en Brasil, el liderazgo brasilero en la región, es producto de la influencia norteamericana y el desprecio hacia la Argentina. Esto es así. Después te pueden construir lo que vos quieras, pero esto es absolutamente así. Ahora eso cambió, producto de los errores de Lula. Lula se acaba de dar cuenta y trata de arreglar contra. Entonces, el acuerdo país-país, esto hay que preservarlo. Y en el gobierno peronista, como fue la década ganada, el país, que no es esta estupidez de las medidas, el país, por eso déjame hablar, porque si vas a interrumpir y vas a hacer un lío bárbaro. Vas a hacer un lío bárbaro. El acuerdo país está muy por encima de las medidas. Hay que preservar el acuerdo país, hay que cambiar las medidas porque no sirve para nada. ¿Por qué no sirven para nada? El propio tuit del secretario del Tesoro. ¿Qué necesita la sociedad rural, que es la que se considera dueña del país? Cualquier estudiante de sociología, ciencia política, lo que fuera, lo sabe. Tipo de cambio alto, sin retenciones, ¿no? Tipo de cambio alto para que lo que ellos producen sea lo más alto en pesos tomado en dólares, y sin retenciones para que el Estado no le retenga nada. El tipo dice, compré barato y vendo caro. Explica ayer en el tuit. Significa que el peso se va a apreciar. Él vendió dólares contra pesos, se compró tantos pesos. Ahora con esos pesos va a comprar más dólares, porque se va a apreciar el peso. Vale más el peso. O sea, si vos estabas en 1.500, en vez de ir para 2.000, va a ir para 1.000. Yo digo que se va a ir ahí, digo, es lo que él tiene en la cabeza. La sociedad rural dice, ¿qué le pasa a esto? Pero aparte fue el que dijo,
Pongan las retenciones. Cuando sacamos las retenciones, sacó Milei hace una semana las retenciones. Pónganla urgente, porque me están perjudicando, y acá salió lo que le habían mandado los ojeros en su celular. ¿Qué es esto de que le va a prestar plata y encima nos sacan las ventas a China? Para la rural esto es mortal. Las dos cosas están consolidadas en este tipo, en este secretario. El tipo de cambio Es un ministro de Economía, es la figura del ministro de Economía. sí. Okay. No que no es Jefe de campaña. que no es economista. ¿eh? ¿Cómo no es? Es financista. No, pero aparte es licenciado en ciencia política. Lo que pasa es que, como él dijo, muy joven empezó a trabajar con Soros. Muy joven empezó a trabajar con Soros. Su expertise viene de trabajar con Soros. Entonces, su formación no es de economista, esto no es menor, porque en Estados Unidos los que hacen la política económica es la Reserva Federal. Vamos de vuelta. Por eso Trump está tan enojado, la parte monetaria, ¿eh? Lo hace la Reserva Federal, no lo hace el Ministerio de Economía como acá. Viste que acá la política monetaria la puede hacer. De hecho, la hace el Ministerio de Economía. Claro. Allá no. Allá la hace, y por eso Trump quiere echar al tipo de la Fed, que es el Banco Central de allá. Entonces, y Trump, ¿qué hace? Todo el comercio y el presupuesto. ¿Qué es el secretario del Tesoro? Allá es es el Tesoro, es la administración de la caja. Ojo con esto, porque mucho de la política económica norteamericana pasa por el Congreso. Pasa por el Congreso. Y la política monetaria pasa por la Fed. Las atribuciones del presidente, que es extraordinario, está haciendo lo que hicimos nosotros en la década ganada, sale a vender todo, es lo que tiene que hacer. Y pelearse con lo que se tiene que pelear, y se acabó la historia. Cambió la globalización por el nacionalismo. Este chico, Benson, lo que hace es generarte un esquema financiero que es más de lo mismo. No le sirve a la rural, no le sirve al campo en general, no le sirve a la economía regional, no le sirve a la industria, no le sirve al turismo, no le sirve al comercio, lo que vivimos en el mercado interno, le puede servir a los importadores. Ahora, esto va a fracasar ineludiblemente y se va a ver en las elecciones. Hay que preservar el acuerdo país-país. ¿Vos te imaginás Kirchner con este acuerdo país-país cuando empezamos? Olvídate. Después tenemos nuestras diferencias, se vio en Mar del Plata con el ALCA. Pero este acuerdo país-país, esto es algo que nunca tuvimos. Nunca tuvo la Argentina. ¿Es el éxito de Milei o tiene que ver con la cosa? No, esto es Estados Unidos en su confrontación con China. Claro. Resuelve Medio Oriente, que es el tema que le molesta, y tiene que resolver el Cono Sur. En el Cono Sur tiene Brasil, que es un problema. Por eso ¿por qué echaron a la presidenta de Perú ayer? Hay un quilombo bárbaro, pero... No hay ningún quilombo. La echaron sin que te interese. Si no, imagínate, estaríamos en la tapa de todos los días. A ver, ¿por qué la echaron a la presidenta de Perú ayer? Porque no arregló con... O sea, porque arregló con China. Por Chancay, que es el puerto que acaba de inaugurar Xi Jinping, Claro. al norte de Lima. Los norteamericanos no pueden permitir que en el Pacífico el segundo puerto más grande esté manejado por los chinos. El primero es Los Ángeles. Y de este lado, Lula, en el Atlántico, estaba haciendo un puerto con los chinos que lo va a parar. Lo va a parar. Iban a hacer los dos puertos, se iban a unir con tren. ¿Hecho por quién el tren? Por los chinos. Con lo cual partían América en dos a partir de la logística. Y llegaban a los dos puertos, al Atlántico y al Pacífico. Esto Estados Unidos no lo puede permitir, y en ese esquema nosotros estamos en una posición geopolítica extraordinaria por los errores de Brasil. Si no, no nos estarían dando ni bola, ¿eh? Pero para vos, en la economía real, en la microeconomía, en la economía de la clase trabajadora, ¿qué impacto va a tener? Ninguno, por eso ganamos las elecciones caminando. Ninguno. Las elecciones ya están terminadas. Las elecciones están terminadas. Facundo, vos, ¿cómo es en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántos senadores se renuevan? Hay 3 senadores se disputan, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. O sea, ¿cuál es tu expectativa ahí? Entrar por Ganarle a Recalde en el tercer senador, ganarle a la... O sea, hay dos, vos decís que hay dos que son de... Y los peronistas como Guillermo me van a votar a mí. Pero vos no querés ganarle a la Libertad Avanza. Me encantaría, pero estamos solos. Recalde primero y vos segundo, ¿cuál es el problema? Recalde primero y vos segundo. Llévalo a lo tercero esto. Bueno, eso sería también una gran sorpresa. Yo quiero entrar. Tranquilo, ¿eh?
¿Puedo decir que Bullrich sale tranquilo, que tercera? esto viene, Gran primicia. esto viene de paliza sin que lo diga ninguna encuesta. El problema es que todo lo que hace en política se basan primero en la encuesta y después en la Pero calle. Bien, yo la conocí ella con lo único que hacía era caminar a la calle y era una estrella. Es una estrella. No, era una estrella en aquel momento sin que nadie la conociera, ahora es una estrella conocida. Muy bien. Rápido. Entonces, Muy lindo piropo, eso es de un caballero. lo que ella hablaba era la calle, cuando nadie le prestaba atención a la calle. Y ahí se hizo famosa, ahora sigue siendo. Che, yo tengo dos preguntas para Por Guille. favor. Por favor. Una tiene que ver con lo que estabas hablando y la otra no. La primera es la fantasía de Argentina bioceánica. Por algún lado, ¿cómo la ves? Porque estabas hablando de eso, más o menos. Y la segunda, que es más de la micro, que es lo que me interesa, o por ahí lo que más entiendo. Nosotros encontramos... siempre trato de mirar patrones, ¿no? Yo veo ahora en este momento, por ejemplo, a las chicas están más fuertes que los varones. Los varones, las crisis económicas los muelen, quedan muy deprimidos, las minas son más fuertes, más fortales. Hay una tendencia femenina muy próspera. Los varones también, digamos, con sus problemas, con todo, pero salen. ¿Qué encontramos? Y esto es lo que me interesa preguntarte. El factor transporte, el factor movilidad, o sea, la conexión que tiene tu barrio de transporte público, o si tu familia tiene una moto o un auto, termina siendo más condicionante que el nivel incluso de preparación propia. ¿Cómo hacemos como país, más allá de los subsidios y de apoyar a quien lo necesita, cómo hacemos que la energía sea barata? ¿Cómo hacemos que la logística sea barata? Que el transporte sea barato. Como lo hicimos. Pero no era más que subsidiábamos que fuera barato de verdad. No estudiamos lo que hicimos. Pero no es un cargo a vos. Es un problema de la Universidad Argentina. Los economistas salen sin saber lo que hicimos hace 15 años atrás. Bueno, ¿cómo? Explicar. Bien, entonces, ¿cómo hicimos? Costos en la energía y la tasa de ganancia en función a los costos. Lo hicimos durante 10 años. No es que lo que vos me estás preguntando no lo hicimos y ya tenías una edad para saberlo. Sin embargo, no se sabe. Ella piensa que estaba barato por el subsidio. Bueno, hay un momento en esta historia que ha pasado, que tiene mucho que ver con el progresismo, donde se anula el conocimiento de la década ganada. Por eso no lo saben. El progresismo expresamente anuló que se sepa lo que se hizo en la década ganada. Mira, estuve en Tierra del Fuego, no sé si fuiste, bueno, en Tierra del Fuego hay una particularidad. Son todos progres los militantes y hasta los radicales son zurdos. Vos vas a Tierra del Fuego y los también sos zurdo. No, soy radical. Pero si pensás como un zurdo, sí, pero soy radical. Es así, hasta los radicales son zurdos. No saben, son jóvenes y está bien, cómo hicimos las cosas. Por ejemplo, no tienen idea lo que pasó durante el gobierno de Kirchner, pero tampoco tienen idea lo que pasó en el primer gobierno de Cristina, que es la década ganada. ¿Cómo es? Dualde, Kirchner, Cristina. Después viene la segunda Cristina y ahí empieza el debate, sobre todo a partir del 13. Pero hay 10 años, hasta el 12, que es Dualde, Néstor, Cristina. No saben, no han estudiado la política económica de la década ganada. Entonces, está bien lo que vos preguntás, pero está escrito y está hecho. Y pasó hace un ratito. ¿Cómo? Y ya te vuelvo a decir, se hace costos en la energía, una tasa de ganancia justa y razonable sobre el capital total empleado. Tenemos la gestión de la extracción de petróleo. Amiga, lo hicimos. ¿Qué te tengo que explicar si lo hicimos? Y estábamos mucho más desordenados que ahora. Yo recreé la Secretaría de Comercio desde cero, no existía. Hacía 11 años que Cavallo la había disuelto. Lo único que hay que hacer es agarrar lo que hicimos. Y todas esas preguntas están contestadas. Ahora, ¿cómo hago, doctor, para que se estudie lo que hicimos? Ayer nomás. Este es un tema del progresismo que coaptó las universidades y coaptó la superestructura de la militancia. Por eso pongo tanto Tierra del Fuego, porque es donde se expresa con más claridad.
Y ahí entonces hay un Más progresismo vos. y la socialdemocracia. Vos estás casi ahí, pero yo te rescato para acá. yo a vos te quiero y entonces te rescato. Vos sos peronista. Pero te formaste de esa tontería. Bueno, dice que su primer libro fue El primer libro fue La Comunidad Organizada. Leyó cosas y escribió cosas. ¿Y dónde se movió? Este laburaba mucho para levantarse mina, hija. Si no, ¿cómo se levantaba mina? Fue al gimnasio y se levantó mina diciendo que es progre. Déjame agradecerle a la gente, mucha gente está hoy mirándonos en un feriado. Sigan a Lugano TV, es la primera experiencia de un streaming en un barrio peronista. Los streaming están en Palermo, tienen 4 pisos, vos decís, ¿cómo mierda hacen? Bueno, nosotros nos venimos a Lugano, la gente nos sigue, estamos muy contentos. Y hoy una mesa, quiero decirle que juntar este trinomio es... o sea... Cuatro, está bueno. Pero yo sé. Vos sos bastante, no te hagas el humilde, vamos. Pero juntar, la verdad, me pone orgulloso porque estamos escuchando No, pero la salida ideas. de Argentina, yo coincido que la salida de Argentina es una nueva mayoría que hay que hacer, que hay que contribuir a todos. La verdad que estamos en un delirio absoluto. Tremendo. Es insoportable lo que estamos viviendo. A ella no le gusta hablar de esto, pero lo del lunes, que yo lo defino como el espectáculo del lunes fue el resultado de la no política. Por eso hay que escuchar a Moreno, a Mayra, a Mane, no importa de qué lugar, pero con idea. Vos decís recital de este chico. El resultado de la no, que se vayan todos, que estos son todo esto, que todo. Entonces te juntaste a un grupo de fanáticos enardecidos cantando Yo que nací con Videla. Yo, si soy Charlie, me pego un tiro en la bola. Entonces, ese es el resultado de la no política. Yo tengo la suerte de... Si nacieron con Videla no son pibes, ya son 50. No, eso lo cantaba Milei, los pibes que cantaron no sabían ni de qué estaban hablando. Guillermo tuvo una buena, la verdad que nunca lo había escuchado, una buena síntesis de lo que representa el peronismo, que Francisco estuvo como siempre original y lo absorbe. Él pensó que me agarraba, ¿viste? Francisco realmente tuvo un discurso humanista, pro mercado, pero humanista. Y también otra cosa que me sorprendió es el acuerdo, estoy de acuerdo, país, que Estados Unidos y Argentina, me parece que yo viví en Estados Unidos, necesitamos aliarnos estratégicamente y defendiendo nuestra soberanía. Bueno, pero vos lo decís antes de... Pero déjame otra cosa, que iba al punto de... Hay una anécdota que no sé si la cuento bien, pero los nazis, cuando vieron el Guernica de Picasso, le preguntaron a Picasso, se maravillaron por la pintura, y dice, ¿quién hizo esto? Porque no, usted hizo esto a Picasso. Y Picasso dice, no, ustedes hicieron esto. O sea, el odio que generaron despertaron en mí. Entonces, Milei con nos puso a todo enfrente, nos unió a todos. El que apoya a Milei ya no es apoyar solamente un tema delirante económico, es apoyar que los homosexuales son pedófilos, que los científicos son ñoqui, que los periodistas son todos ensobrados, que los residentes son unos vagos y si no te le alcanza la guita tienen que dejar la medicina, es enfrentarse a la identidad de la clase media y clase trabajadora argentina. Así que Milei nos unió a todos y ese recital condensa y digo, pero apoyar a Milei es apoyar ya muchas cosas más allá de la economía. Pensá que no podés salir segundo. Ojo con esto, y con esto se va el tiempo. 73 Lanuse, el 72 había hecho el GAN, a Perón no le da el cuero. Nos miramos los pibes, después me quedé que estaba en 4º año del Mariano Moreno, más banda que eso, después el 5º fue ya el 72, 5º año del Mariano Moreno. Y yo te digo, mirá, 71 habíamos empezado, 72, juventud peronista, era todo juventud peronista, no existía otra cosa que eso. Lanuse, la policía, el GAN, los periodistas, dictadura, una dictaba, como dijimos alguna vez, no es la dictadura de Videla, es otra, pero bueno. Y Perón empieza despacito y se empieza a armar. Y Perón allá. Y acá la muchachada empieza, los viejos empiezan, los garajes empiezan a abrirse la unidad básica, donde no había plata para nada. En los garajes, vamos, las mesas de trabajo, los clubes, los barrios, empieza el peronismo. Y inventa el balotaje, que había que ganar con el 50% para ser presidente. Perón dice, vamos con el 50%. Con Cámpora, pero si era con el buzón de la esquina era lo mismo, 49-80 y tuvo que salir Lanuse a decir no hay balotaje porque ojo que hay ese clima, hay un clima del peronismo. Mira, los viejos volvieron a votar.
Es cierto. Cuando vos le dijiste a los viejos, el último combate de los peronistas es ahora, no se lo vamos a dejar a los pibes, lo damos a los viejos. Y vos viste a los viejos votando, olvídate, estás como cuando Alfonsín decía, ¿sabes qué pasa con los peronistas? No, doctor, ¿qué pasa? Que cuando cantan la marcha son invencibles. Empezamos a cantar la marcha y somos invencibles. Pará, te cuento una cosa íntima. Viste que a la noche voy a dormir, querés relajarte un poco, aparece YouTube. Y una de las cosas que más me gusta a mí, debo reconocer, es verlo a él cuando dice, está en un acto y para. Traigan al Gori. Me río solo a la noche. Pero pareces la ópera de Viena. Es una cosa de loco. Es una cosa de loco, una obra de artes. Pero ahora, y te lo digo en Tierra del Fuego, nunca vi tanta gente llorando como en Tierra del Fuego, sea Río Grande o sea Ushuaia cuando cantaba la marcha. Yo creo que la disputa no es el aparato, estamos enfrentando el aparato, pero estamos de robar. Pero es el peronismo, Pero es el peronismo que viene, amigo, ya está. ¿Qué sello usás? No, vamos con para adelante y es el sello del GEN, porque el único que se metió con una apretada tremenda, porque no tengo la lista, una apretada de todo el sistema político porteño progre para que yo no exista en la lista, que no tenga candidato. Entonces, como solo tenemos unidad con renovación, y estaba la misma cara de siempre, que yo quise ir solo. El viernes tenía 3 partidos, el domingo al mediodía tenía 0. Habían amenazado a todo el mundo. Y hicimos un partido, Abrevaya puso los huevos, y cuando yo tengo un partido político, Mare mide bien, es popular, vamos para adelante. Y se va para adelante, va Carla Pitiot, que es peronista de segunda. ¿Quién es la segunda? Carla Pitiot, del peronismo. Y va el tercer candidato nuestro, es Martín Bogna, también peronista. Es una lista de peronistas. Al final, vos no tenés razón, está más cerca del peronismo. Pero no hay duda. Este es nuestro ministro de Salud, en para empezar. Bueno, muchas gracias. Facundo, un placer. La verdad. Fue algo. Mayra, la verdad, Guille, ¿sabes qué? Lo llamé, tenemos una relación de mucho tiempo, ya a esta altura de mucho tiempo. Digo, Guille, mañana tenés que venir. No le quise decir quiénes venían, porque lo quería sorprender. Lo conozco. A veces cuando me mira me dice, ¿para qué decirte venir? Sé que hoy cuando los vio, dijo, me miró como diciendo, bien pibe, me dijo, bien pibe. Conozco esa mirada. Mayra, un placer conocerte también. Guille, querido, bueno, que tengas un... Te va a ir bien, ¿eh? Te va a ir bien. Gracias. Te va a ir bien. Yo creo que también... Necesitamos estar juntos. Lo que viene es una nueva mayoría, dejar la mezquindad de incorporar a gente como Mayra, que en cualquier lugar que ella lidere, pero hay que incorporar lo mejor de la política. Y la Argentina es bioceánica y bicontinental. La Argentina es extraordinaria. Tenemos que resolver el tema con los chilenos que quieren discutir la Patagonia, que tienen el acuerdo de defensa estratégico con los británicos, y nuestros enemigos son los británicos, los únicos. Después todos los demás son hermanos. Hay que resolver ese... Los chilenos no, entonces, no son de enemigos. ninguna manera. El problema es Katz, que quiere discutir la Patagonia. Nosotros ya no queremos discutir nada. Él quiere discutir y va a ser presidente, y tiene el acuerdo con los británicos. Lo que hay que resolver es la presencia argentina en el Atlántico Sur. Y eso se resuelve resolviendo el tema de las islas. Los británicos tienen el 25% de nuestra superficie. No tienen las Malvinas, ¿eh? Tienen las Malvinas, las Georgias y las Sandwich. Pero a su vez tienen las 200 millas. Cuando uno recupera las 200 millas, está recuperando el 25% de la Argentina. No es que tienen 2 islas, tienen el 25% de la superficie argentina. Las 200 millas, claro, porque vos hasta las 200 millas tenés la zona económica exclusiva. Por lo tanto, hay que pensar a largo plazo, para que tus nietos o bisnietos recuperemos el 100% de la Argentina. Pero mi obligación es entregarte a vos como los mayores me entregaron, desde la Quiaca al Polo Sur. Perdón, ¿y el vencimiento de ahora de 2048? Por eso es, si ellos están ahí, tenemos un problema muy serio, porque nuestra porción de pizza, la mitad la quieren los chilenos y la otra mitad los británicos. Vos estás hablando de la Antártida. Sí. Bien, la mitad la quieren los chilenos. Cuando Kicillof alegremente se saca la foto en Nueva York hace 15 días con Lula, con el uruguayo Ors y con Boric saca la selfie. ¿Vos la viste? ¿Está bien? Saca la selfie y tiene un dibujito atrás del celular, así, ¿no? Tiene un dibujito, la bandera chilena sobre la Antártida. ¿Está claro? Nuestra Antártida. Como que hicieron esas cosas, nadie le dice nada. Entonces yo veo ahí Malvinas, veo a mis soldados y ¿qué querés que haga? Entonces, muchachos, a ver si se despiertan un poquito, a ver si leen y entienden un poquito, ¿está bien? Porque venimos acá, veo a los soldados y resulta que después lo veo al otro que está en nuestra Malvinas por la banderita de él.
Ah, mira que, ¿y por qué puede hacer eso? Por los británicos. Porque vino, habló con Alberto, todas esas reuniones que tienen estos progres entre ellos, fue a Chile y lo primero que hizo fue llamar al primer ministro inglés diciéndole: ratifico el Tratado de Defensa Mutua. Entre Gran Bretaña y Chile lo único que hay es la Argentina. Entonces lo que tenemos que resolver es el tema del Atlántico Sur. Todas las alianzas que nosotros hagamos para resolver el tema del Atlántico Sur son bienvenidas. Por lo tanto, como dijo el gran general Perón, América para los americanos, que no significa norteamericano, es americano, es como lo entendimos siempre. Y ahí vamos yendo. Después de estas medidas, viene el gobierno peronista, el acuerdo país-país continúa, cambiamos las medidas y Argentina resuelve todos sus temas, la logística. Me voy con esperanza, me voy con esperanza. Es un buen antidepresivo. Che, suscríbete a Lugano TV, hay muchísima gente mirando. Seguramente hoy va a ser el programa más visto de este ciclo, que empezó hace menos de 2 meses en este canal. Y bueno, así que dale like, suscribite, hacenos la gamba que estamos, mirá lo que se genera. ¿Te vas a poner la marcha ahora? ¿Querés ir? No, pero está mal, no quiero. No, Si no se va a enojar. A mí me gusta ella. Bueno, No, pará. poné la marcha. Traigan al gorila del Milei. Gracias a todos, un placer. Ahí está la marcha, mirá. Toma, escuchala acá. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si llegaste hasta acá es porque te interesa lo que está pasando en el país y no te comes el verso de los grandes medios. Este canal es un espacio de resistencia, de conciencia y de verdad. Acá vas a encontrar noticias, análisis político y actualidad contada desde el lado del pueblo. No soy neutral, estoy del lado de los que luchan, de los que sufren y de los que no tienen voz. ¿Te gustó este contenido? Te invito a que te suscribas, que dejes tu like y comentá lo que pensás. Entre todos vamos a construir un canal que no se calla y no se vende. Gracias por formar parte de La Voz del Pueblo Argentino. Nos vemos en el próximo video. Porque